Bienvenidos a este programa especial de la oveja eléctrica sobre el virus del ébola y otros dos virus que acompañan a esta amenaza para la salud: el virus de la ignorancia, la indiferencia y desorganización. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? En estos programas especiales, Canal 22, de cara al servicio a nuestra comunidad, ha planteado lo que la ciencia nos informa sobre lo que son los virus, cómo los entendemos, cuál es su función en la evolución biológica. Hoy hablaremos de la importancia de la investigación científica para enfrentar este problema que tiene muchas aristas. La principal, la dimensión humana, el esfuerzo por aliviar el dolor y el sufrimiento. En esta, la segunda de dos partes, Pepe Gordon conversa con el destacado doctor Antonio Lascano, biólogo evolucionista de recién ingreso al Colegio Nacional, sobre los problemas de codicia económica relacionados con la elaboración de medicamentos contra el virus y qué podemos hacer. Hablando de entonces del combate a estos virus, si tenemos esta dificultad tan terrible de que las organizaciones o las empresas farmacéuticas solo se van a mover por necesidades financieras, ¿qué es lo que se puede hacer entonces para precisamente combatirlo y desarrollar las vacunas específicas sin que esto sea un problema en que no podemos intervenir porque nada más tiene una magnitud empresarial? Bueno, el mercado existe y es una realidad con la que uno tiene que vivir. Yo creo que la respuesta son esos proyectos de coinversión. En donde los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, trabajen con las empresas farmacéuticas y se desarrollen visiones en conjunto. Yo no me fiaría en las vacunas como la única solución. No soy un experto en eso, no tengo idea, pero en el caso del SIDA hemos visto periódicamente cómo hay vacunas que fallan y en cambio tenemos otras vacunas como por ejemplo para la polio que son óptimas, ¿no? Sí. Todos las recibimos, y para la tosferina y yo qué sé, ¿no? Para el sarampión. Pero lo que yo creo que hay que cobrar conciencia es de que ni podemos predecir necesariamente las nuevas epidemias, ni podemos seguir trabajando los biólogos aislados de los médicos, aislados de los sociólogos. Yo le tengo un respeto enorme al trabajo de los epidemiólogos y de los infectólogos porque ejercen una visión constante, tienen una preocupación constante por estar viendo cómo surgen nuevas enfermedades, cómo surgen brotes, etcétera. Y es el mundo en el que nos va a tocar vivir, ¿no? Si no podemos desarrollar vacunas, como tú bien lo dices, sí podemos desarrollar medicamentos para combatirlo. Así es. Afortunadamente se están encontrando mecanismos y medicamentos para así combatir el problema. Así es, digamos la parte médica del problema. Sí. Pero hay fotografías absolutamente devastadoras de las aldeas con la gente muerta a la entrada de su choza, con 3 cubetas y un bote como único patrimonio, que no alcanzaron a llegar a un hospital. Y cuando uno ve las fotografías de los hospitales en el África, uno desarrolla una admiración enorme por las enfermeras, los médicos que están allí, y una sensación de que la opresión y las diferencias socioeconómicas son una realidad total. Es una tragedia pavorosa para todos, para ti, para mí, para todos, el que haya niños y ancianos y jóvenes y mujeres y viejos que están muriendo porque no tienen lo mínimo, ¿no? Y allí llegamos a otro punto que es importante, que es ya hablar del virus de la ignorancia y el virus de la desorganización. Así es. ¿No? Porque ahí estamos penetrando en otro problema que es fundamental en esto. Estaba leyendo también que en Nigeria, por ejemplo, ya también se está controlando el problema, sí, ¿no? Y esto como que es importante porque se han empezado a tomar las medidas que son necesarias, pero al mismo tiempo estamos con problemas de desconocimiento tal de lo que está ocurriendo, que estamos frente al virus de la ignorancia y del racismo. Así es. Porque, seamos claros, cuando estamos hablando de África Occidental, están teniendo el estigma de que simple y sencillamente subirse a un avión y ser negro hoy en día es una maldición. Así es. Una amiga decía la semana pasada que estamos atestiguando la repetición de la opresión, la persecución, la ignorancia que se dio cuando la epidemia del SIDA,
¿no? En lo que todo el mundo se satanizaba a los homosexuales, se satanizaba a las prostitutas, se satanizaba a africanos, etcétera, ¿no? Y ahora otra vez estamos atestiguando lo mismo. Junto al virus del ébola vienen pegados el racismo, la discriminación y la satanización. Después de un corte, seguiremos conversando con el doctor Antonio Lascano sobre cómo combatir un virus que no está tan solo ligado al ARN del cuerpo, está vinculado con el prejuicio. Es un virus mental, el virus de la ignorancia. Bienvenidos a este programa especial de la Oveja Eléctrica sobre una enfermedad que podríamos llamar mental, ligada al virus del ébola. Es la del virus de la ignorancia y el prejuicio. Pepe Gordon conversa con el destacado doctor Antonio Lascano, biólogo evolucionista, investigador del origen de la vida, sobre la necesidad de la ciencia y del conocimiento para tomar medidas concretas contra la propagación del ébola y no caer en los fatalismos de la charlatanería y los castigos divinos. Yo creo que ese es un virus un poco más difícil de combatir, pero en el que simultáneamente tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. Pero yo creo que ese es un problema terrible y es un problema en donde además se mezcla un fenómeno sociocultural muy complicado, extraordinariamente complicado, que es el de la búsqueda de soluciones alternativas basadas en una visión no científica de la realidad. Sí, eso es. En México es especialmente complicado porque tenemos una tradición maravillosa de herbolaria, pero que se junta con la venta de cuarzos para con las vibraciones cósmicas resolverte el problema de reflujo y que se junta con la desconfianza que la gente tiene hacia una medicina institucional que no está encontrando, no tiene los recursos para resolver a todos y con la misma atención con la que se merecen. Entonces yo creo que ahí es el otro problema muy severo, ¿no? Yo me quedo aterrado ante esa posibilidad, pero creo que ahí se puede cooperar, por ejemplo, con la divulgación científica. Los médicos son extraordinariamente receptivos a la información que se da. Organizó Samuel Ponce de León y Luis Montaño, dos amigos, organizaron una mesa redonda en la Facultad de Medicina sobre el ébola y después platicábamos los participantes de la mesa redonda que había dos cosas que saltaban a la vista del auditorio. Uno, la inquietud. Y dos, el deseo de saber qué hacer para atender los casos. Yo no escuché ni sentí que nadie dijera, yo no los toco, yo me mantengo alejado, sino esa vocación de servicio que es muy típica de los médicos y que yo admiro muchísimo, ¿no? Cuando esa mesa redonda la repetimos en la Facultad de Ciencias, los estudiantes de física, matemáticas estaban retorciéndose del horror de ver las lesiones y qué sé yo, pero bueno, es una facultad de hipocondríacos, ¿no? Incluyéndome a mí, entonces. Pero por lo pronto están las medidas de contención, individuales y colectivas. Hay que tener siempre presente a Camus en La Peste. Ah, claro. Siempre, es siempre, esa maravillosa novela. Que es devastadora, ¿no? En donde desde una azotea, cuando están viendo el efecto de la epidemia, están reflexionando profundamente sobre lo que es la condición humana. Así es. Entonces, yo creo que cada vez que hay una enfermedad en una persona o en un grupo, uno tiene que tener presente esa reflexión. Yo creo que hay que confiar en medidas de contención individuales y colectivas que se están afinando, que se están refinando. Hay que evitar la epidemia del miedo, que resulta del virus de la ignorancia, que se expande con una rapidez probablemente mayor que la del ébola, y al mismo tiempo hay que estar buscando todas las alternativas. Mira, por ejemplo, yo tengo un estudiante de doctorado médico, absolutamente brillante, Rodrigo Jacome, que se dio cuenta que podemos predecir la estructura terciaria de los datos que hay, la estructura terciaria de la polimerasa que ayuda a que se multiplique el virus del ébola. Y entonces estamos trabajando en eso porque finalmente si tienes la polimerasa tienes un blanco muy natural para estar inhibiendo la replicación. A lo mejor no sirve para nada, pero lo que esto nos está diciendo es que no estamos en la ignorancia total. A mí me gusta mucho mencionar el caso del nuncio papal Prigogine, que en 1985 dijo que el SIDA era un castigo divino y que era el producto de la degradación moral en que vivíamos.
y cuando vino el temblor de 85 dijo, este es un castigo de Dios. Y entonces, ¿qué haces ante un castigo de la deidad? ¿Te hincas y rezas o te resignas? No. Si tienes una visión secular de la naturaleza, dices, a ver, ¿cuál es el genoma? ¿Cuáles son los genes? ¿Cuál es el más sensible? ¿Cuál es el que evoluciona más rápido? ¿Cuál puedo modelar con estructuras terciarias? Prigogine demostró que no sabía ni nada de infectología, ni nada de deriva de placas continentales. O sea, no se había dado cuenta que Brasil encaja muy bien en el África y que por eso las placas continentales, pues podemos reconstruir el pasado del geológico del planeta. Y yo creo que uno no debe caer en la idea de que son castigos, ni mucho menos. Conocemos el virus con una precisión enorme, tenemos como nunca en la historia elementos para entender, reconstruir, reflexionar sobre las partes funcionales, y la investigación se va a volcar hacia eso, se está volcando de una manera muy rápida, ¿no? Más que hablar de castigos divinos en torno al ébola, debemos hablar de investigación de científicos mexicanos como Rodrigo Jácome, que con inteligencia y paciencia buscan estrategias para inhibir la replicación del virus. Hay que evitar la epidemia del miedo y subrayar la vocación médica de aliviar el sufrimiento con conocimiento y compasión. Volvemos enseguida para hablar de las medidas concretas que se deben llevar a cabo en orden de contener el virus del ébola, pero antes, Silvina nos tiene una nota sobre algunos ejemplos de lo que implica la satanización en torno a este virus. El pasado 8 de octubre, el ciudadano liberiano Thomas Duncan, que estaba de visita en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, murió de ébola. Hecho que ha desatado recientes discusiones en torno al racismo y la discriminación provocados por dicha enfermedad. Robin Wright, investigadora adjunta del Centro Internacional Woodrow Wilson de Estados Unidos, advirtió en un artículo para la versión digital de CNN que Louise, la novia de Duncan, le había rogado públicamente a este que se incorporara a la prueba de un medicamento experimental llamado CMAP que le dieron a 2 misioneros estadounidenses de piel blanca contagiados en África y que hacía poco habían regresado a Estados Unidos. Lamentablemente, los médicos y el desarrollador del fármaco dijeron que ya no quedaba más, para Duncan ni para otras víctimas. No obstante, la percepción que sigue acompañando a este hecho es que se pueden llevar personas de piel blanca a Estados Unidos o a Europa para ser tratados sin importar el costo, mientras se permite que los africanos mueran sin atenciones adecuadas en sus países de origen o incluso en la propia ciudad de Dallas. Junto a Liberia y Sierra Leona, Guinea es uno de los 3 países más afectados por la epidemia del ébola. Sin embargo, en distintas urbes alrededor del mundo se han manifestado actos discriminatorios en contra de personas de origen africano e incluso haitianos solo por el color de la piel. Tal es el caso de Fatoumata Sompare, mujer residente en Italia desde hace 4 años, pero originaria de Guinea, a quienes unos adolescentes atacaron verbalmente en un autobús en Roma, acusándola de ser portadora de ébola, por lo que la obligaron a bajar del transporte público. Del otro lado del planeta, en Brasil, la situación no es distinta. En una declaración al diario O Estado, Abdoulaye Teli Diallo, un biólogo africano, denunció que en las cafeterías las personas al verlo cambiaban de lugar y que en las calles hay gente que le grita a él y a los de su raza: «Váyanse de aquí, dejen de traer enfermedades a mi país». Por el solo hecho de ser hijos de padres africanos, en Estados Unidos también se tiene noticia de señalamientos discriminatorios a niños y jóvenes en las escuelas al designarlos como los hijos del ébola, cuando estos nunca han estado en contacto con pacientes contagiados. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en este programa especial sobre el virus del ébola y el virus de la ignorancia. Silvina tiene una nota muy interesante sobre las medidas concretas de lo que no debemos hacer y sobre lo que podemos hacer para entender el problema del ébola. Así es, Pepe. Vamos a ver lo que los médicos y autoridades recomiendan. Recapitulemos. Si bien puede llegar a ser letal, la posibilidad de transmisión del virus del ébola es baja, ya que requiere estar en contacto directo a través de las mucosas o heridas abiertas con los fluidos corporales de una persona infectada. El virus no se contagia a través del aire y solo habría una rara posibilidad de que así ocurriese cuando al toser o vomitar, un paciente fuertemente infectado expulsará pequeñas gotas a una persona que no contara con medidas de protección. Después de haber estado expuesto al virus,
el periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días, lapso en el que la enfermedad no se contagia, sino hasta que se manifiestan los síntomas. Las autoridades en materia de salud aseguran que en caso de presentarse el primer caso de ébola en México, están preparadas. Por ello, la Secretaría de Salud dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación algunos protocolos de prevención y seguridad, además de los procedimientos que las autoridades deberán seguir ante eventuales casos sospechosos o confirmados de ébola. Dichas acciones incluyen vigilancia epidemiológica, prevención, control y combate de la enfermedad. Entre las medidas, destaca el hecho de que los casos sospechosos deben ser confirmados con pruebas de laboratorio avaladas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, para lo que se emplearán todos los recursos médicos, públicos y privados existentes. Se procederá a la destrucción de ropa y equipo utilizados por el personal que atiende tanto a casos sospechosos como confirmados. Se adoptarán medidas de seguridad para el manejo de ambos y también el de los cadáveres. Para evitar posibles contagios, se descontaminarán las zonas, habitaciones y objetos expuestos al virus. Se tendrán en observación o cuarentena a las personas que hubiesen estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas de haber contraído el virus. Dichos protocolos serán aplicados de igual manera en los 31 estados de la República y el Distrito Federal. Asimismo, se ha creado un grupo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Salud para coordinar no solo las instancias relacionadas con su área, sino otras que podrían estar involucradas en un episodio de tal magnitud sanitaria como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o el Instituto Nacional de Migración. Todo lo anterior, sumado a que los ciudadanos de a pie contribuyamos con nuestro granito de arena al allegarnos información científica, oportuna y veraz, a fin de combatir juntos como sociedad el virus más peligroso que ataca a la especie humana, el de la ignorancia. Son medidas muy concretas que deben estar acompañadas con algo que es esencial: no abandonar al paciente. Pepe Gordon conversa con el doctor Antonio Lascano sobre la necesidad de cuidar lo que debería estar detrás de la contención de un brote epidémico: el conocimiento y la compasión. Hablando del virus de la desorganización, porque este está ligado al virus de la ignorancia, ¿qué medidas, qué consejos podríamos plantear ante nuestro público precisamente para estar alertas en torno a que la ciencia está tratando de realizar este combate frontal a este problema, pero también en torno a la organización que requerimos, los conocimientos de los protocolos que se necesitan tener en los hospitales, el desarrollo de kits que puedan hacer la detección para aislar los casos, en fin, esto creo que es también fundamental, ¿no? Así es, y yo he escuchado a funcionarios de la Secretaría de Salud en la televisión, me da mucha confianza lo que se está diciendo. Esas declaraciones se tienen que traducir en medidas muy concretas. Darse cuenta que la contención de una epidemia causada por un virus de RNA va a ser siempre cada vez más difícil en un mundo más intercomunicado. Yo hace un mes, una cosa así, llegué de un viaje internacional, y me dieron en el aeropuerto volantes sobre el virus del ébola. Y yo creo que la gente está concientizando cada vez más. Evidentemente, la definición de las formas de contención, de las medidas prácticas, las medidas organizativas, tiene que seguir estándares internacionales, y yo creo que en ese sentido podemos ir muy rápidamente. Lo que también tengo que hacer es tener la garantía como sociedad de que eso va a estar permeando todos los niveles del sistema de salud, los distintos sistemas de salud que tenemos, porque coexisten varios, y tener la certeza de que lo peor que nos puede pasar es el pánico. Me da más miedo la ignorancia como un factor de riesgo a que si me pones ahí un vaso con el virus, pues no me lo voy a tomar, pero tampoco me voy a asustar, ¿no? De hecho, las historias que has oído precisamente de cómo se ha generado o cómo se crea el virus del ébola, ya rayan en el delirio, ¿no? Absolutamente. Y otra vez, cuando nosotros revisamos las historias de las epidemias y de las enfermedades causadas por agentes patógenos, lo que uno está viendo es el resultado de la evolución y la coexistencia de las especies, que es algo que no podemos evitar.
Yo alguna vez comí murciélago en China, porque a ver de qué se trata, ¿no? A ver, porque todo el mundo iban con unos palitos con el murciélago asadito en sarta. Y dije, pues yo quiero uno, ¿no? A ver, ¿a qué sabe? Bueno, si el murciélago te hiere cuando lo estás matando o te hace un rasguño, qué sé yo, ahí tienes la probabilidad de contaminación. No se necesita de otra explicación, racista o basada en la idea de un castigo divino. O que un gobierno específicamente está haciendo ollas con caldo de virus de ébola. Así es. Yo me recuerdo una caricatura muy desafortunada de Pravda en las épocas en las que había la Unión Soviética, donde se veía a los médicos y a los biólogos moleculares del imperialismo yanqui preparando el virus del SIDA y veías las patitas de todos los muertitos, ¿no? Los piecitos, cuando era un producto perfectamente natural y de la evolución, y los virólogos soviéticos estaban diciendo esas cosas desde los años 30, ¿no? Lo fundamental es entender que es natural la existencia de los virus. Así es. Eso es lo primero que se tiene que establecer. Cómo podemos desarrollar medicamentos y cómo organizarnos para tener las medidas, los protocolos que son necesarios y que implican no necesariamente el que uno vea a la otra persona que tiene ya el virus. Eso no te va a enfermar. Así es, ¿no? Así es. Porque tal vez sería importante que repasáramos, Toño, cuáles son algunos de los elementos que tenemos que tener claros en el sentido de que nos encontramos con un paciente, con una persona que tiene el padecimiento de un virus como el ébola. ¿Qué es lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer? Desde luego las secreciones, ¿no? Por lo que dice todo el personal de salud, las secreciones, pero yo incluso iría antes de las secreciones, no abandonar al paciente. Eso es fundamental. Eso yo creo que es fundamental. A mí hay organizaciones que me despiertan un respeto enorme, Médicos Sin Frontera, por ejemplo, los grupos de misioneros. Yo no soy creyente, pero le tengo un respeto enorme a estos grupos de monjas, en particular cristianos y budistas, ¿no? Los ve uno mucho. Ve uno a los imanes musulmanes diciendo, oigan, hay que tener cuidado ahora con el viaje a la Meca. O sea, finalmente ahí lo que están diciendo es, no abandonemos al paciente, no abandonemos al enfermo, y tenemos una responsabilidad que yo encuentro admirable. Eso es lo primero. El paciente es una persona, es un ser humano que merece y necesita todo nuestro apoyo. Y luego ya el personal de salud sabe que tiene que tener cuidado con el contacto directo con fluidos infectantes, ¿no? Y ahí a los que yo apelaría serían a las autoridades de epidemiología, a los infectólogos mexicanos, que son espléndidos, para que te entraran en detalle. Pero yo creo que esa es la prioridad, ¿no? Pues querido Toño, la verdad te agradecemos muchísimo. Al contrario. Esta información tan necesaria para combatir los 3 virus que están asociados al ébola. El mismo virus del ébola, el virus de la ignorancia y el virus de la desorganización. Muchas gracias, eres muy generoso. Te lo agradezco mucho. Agradecemos profundamente la presencia de Antonio Lascano, nuevo miembro del Colegio Nacional Biólogo Evolutivo, quien nos ha dado un panorama de cómo ir más allá de la epidemia del ébola, de la epidemia del miedo. Podemos entender, mediante la ciencia, cómo combatir con medidas concretas el virus del ébola. Este es un esfuerzo de Canal 22 por mantener informada a nuestra comunidad de televidentes con algunos de los datos mínimos que debemos conocer para entender lo que son los virus y en particular el virus del ébola. Quisiera subrayar algo que traslució en la conversación con el doctor Antonio Lascano. Hablamos de la novela La peste de Albert Camus, una obra donde se plantea el problema del estado de sitio y miedo en que nos puede dejar una catástrofe. En la novela, la ciudad argelina de Orán se ve invadida por una epidemia que obliga al aislamiento para que no se expanda el contagio. Algunos leyeron el texto de Camus como una alegoría de la violencia y el miedo que generó el nazismo. Hoy en día, estaríamos hablando de la violencia que sacude a nuestro país. En medio del desastre en la novela de Camus, aparece la figura del Dr. Rieu, un personaje que no se rinde ante la adversidad. Impulsa a los habitantes a autoorganizarse para enfrentar el mal. Se crean brigadas de salud para contener la peste. En la novela, en medio de la más terrible oscuridad, aparece la fraternidad. Más allá de las diferencias, todos se hermanan por el trabajo hacia sus semejantes. Esto es lo que debemos tener claro en el contexto de lo que nos ha dicho el día de hoy
el doctor Lascano. Agradecemos su atención a estos programas especiales de la Oveja Eléctrica de Canal 22. Un espacio en donde el conocimiento se plantea como referente para combatir los problemas de nuestra sociedad.